Pero comenzamos con la noticia que ha afectado a 21 de las 24 provincias del país. El invierno ha llegado y con fuerza al Ecuador. Luz Helena, buenas noches. Buenas noches. En Napo, la lluvia que debía caer en un mes cayó en 5 horas, algo sin precedentes en el Ecuador. Los ríos Napo y Pano se desbordaron, arrasando con casas, inundando comercios y viviendas, destruyendo puentes. Nuestro compañero José Antonio Sánchez viajó hasta allá. Veamos. A las 2 de la madrugada del día martes 5 de abril, el miedo y la zozobra se apoderaron de los habitantes del Tena. Una lluvia que empezó a las 9 de la noche se convertía 5 horas más tarde en un récord histórico. Cada metro de esta ciudad recibió 170 litros cada minuto por 5 horas, lo que hizo que los ríos Napo y Pano se desborden. Las personas asustadas no podían creer lo que pasaba. Las calles de su ciudad se convertían en caudalosos ríos por donde empezaron a navegar los cuerpos de socorro para ayudar a aquellos que se despertaban con el agua dentro de sus casas. A la mañana siguiente las imágenes eran sobrecogedoras. El río todavía crecido dejaba ver casas destruidas, puentes arrasados, plantaciones aniquiladas, vehículos inservibles y lo peor de todo, 2 muertos y miles de damnificados. Se fue el puente y no tenemos dónde trasladar porque nosotros la casita está aquí, pero la alimentación que nosotros sacamos de nuestros productos está allá. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo que toda la lluvia que debía caer en un mes caiga en apenas 5 horas? Para los técnicos del INAMI, lo ocurrido no tiene precedentes en la historia instrumental del país. Las lluvias caídas en el Tena y sus alrededores fueron inclusive más fuertes que las caídas en el fenómeno del Niño. El planeta y la región están soportando este tipo de anomalías por el cambio que existe. No es normal esto. Definitivamente, si recordamos la década del año 90, donde se observaba precipitaciones en una época marcada, desde su inicio hasta su fin, dentro de esas épocas podía haber una ligera variación, pero no como esta vez. Esta vez la variación es bien grande, bien intensa. Este fenómeno climático tuvo una gran zona de influencia que afectó a países en los últimos meses como Brasil, donde se registraron decenas de muertos, en Uruguay, que obligó a evacuar a 6.000 personas, en Colombia, en Bolivia, donde se decretó la emergencia nacional, en el Perú, donde quedaron atrapados 1.400 turistas, y en México, donde las lluvias también dejaron inundaciones y muertes. 7 días después de las fuertes precipitaciones, el Tena, capital de la provincia del Napo y ubicada a tan solo a 189 kilómetros de Quito, sufre todavía el impacto de las lluvias. Pasando Baeza, uno puede encontrar derrumbes en las vías, caída de material que se han llevado las barandas de protección, y personas y maquinaria en constante trabajo. En la ciudad las escenas de gente limpiando sus casas, desalojando el lodo, lavando ropa que pudieron recuperar y buscando entre los escombros es común. Este joven sufre una crisis nerviosa por haberlo perdido todo. Se me fue todo en el agua. El río era todito, inundó toditas las casas. Y mi casa que estaba acá atrás se fue con todo. No nos quedamos sin nada. Esta mujer, en cambio, con discapacidad visual, es vendedora ambulante. El río se llevó su coche de salchipapas y la dejó en la calle. Platos de salchipapas, platos de venta, todo tenía salido. En la imprenta y papelería de Norma todo es un caos. Los vecinos solidarios intentan ayudarla recuperando los esferos y marcadores que lograron salvarse. Vi las cosas ya que se estaban ya nadando en el agua. Dije, no, ya no puedo hacer más nada. Regresé nuevamente, dije a mis 2 hijos, salvémonos nosotros. Eso es lo único que pude hacer. La crecida del río ocasionó solo en el Tena la destrucción de 25 casas, la caída de 3 puentes y dejó miles de damnificados, así como también la destrucción de infraestructura turística. Uno de los lugares de mayor afluencia turística es justamente este malecón. La noche o la madrugada del martes, el agua llegó hasta lo alto de esta lámpara. Árboles como esta pequeña guava, fueron arrasados por kilómetros, no solo sino muchísimos árboles más. Y el único puente que daba acceso al parque amazónico fue destruido. Hace algunos meses, el programa La Televisión, a través de nuestro proyecto Ecuador a tu alcance, visitó esta ciudad y conoció el buen trabajo del Parque Amazónico. En aquella ocasión, Fernando, Isabel y Félix cruzaron el puente colgante hoy destruido y conocieron las instalaciones mágicas de este lugar y a sus habitantes.
Y en el espacio que protegen estos dos cuerpos de agua se ubica el Parque Amazónico La Isla, el espacio público más importante de la ciudad. 24 hectáreas de bosque y zoológico conforman este parque, que en 1995 recibió el reconocimiento Planeta Azul del programa La Televisión por sus esfuerzos de conservación y educación ambiental. Hoy el ingreso cuesta $1. Fuimos recibidos por Marcelo Carrera, director del parque, antes de cruzar el puente colgante que lo une con la ciudad y así iniciar el camino de El Coatí. Esta vez Marcelo tuvo que recogernos en bote ante la caída del puente. El lugar que con tanto sacrificio y trabajo se construyó está seriamente afectado. En la cabaña que habíamos construido se me fueron las lágrimas porque fue mucho esfuerzo que nos ha costado, muchas mingas de recuperar el parque, ha sido bastante fuerte para nosotros. Muchos animales murieron, principalmente aves como tucanes, loras, pavas reales. Otros en cambio desaparecieron, como las serpientes, las guatuzas, los monos y el tapir. El barizo, el chorongo, se salvaron. Y fue gracias al instinto animal que ellos tienen y que están en semicautiverio, es decir, estaban libres. El tapir también asomó a las 2 de la tarde con mucha hambre, ¿no? Uno de los lugares más golpeados es el de Ongota Bajo. Ahorita estamos apenados, más me da triste de lo que trabajé con mi esposa. Paramos para mi familia, para vivir con mis hijos. Desde el aire, uno no solo puede ver los destrozos, sino también la tala de árboles que dieron paso a esta cancha de fútbol y a esta comunidad. A un lado del camino, un pequeño niño buscaba sus libros entre la basura. ¿Qué nomás se te ha dañado? Todo. Otros aprovechaban en rescatar algunas cañas guadúa para volver a levantar sus viviendas. Ahorita nos llevó la inundación y estamos sin casa, ahorita queriendo hacer, digamos, un pequeño, poner unos 4 o 5 hojitas de zinc y poderle poner alguna cosita que tenemos. En ese espacio que está allá antes había una casa y esa casa fue trasladada por el río a 40 metros. Es la casa del presidente de la comunidad de Ongote. Pero no solo es la única casa que está afectada. Casas como estas han quedado fuera de sus pilotes, de sus asientos. Las únicas casas que de alguna forma se salvaron fueron las que están construidas con cemento y bloque. Las demás fueron sacadas de su lugar. Los barrios y las comunidades que fueron afectadas por el río estaban construidas a no menos de 150 metros de la orilla. Todo era espacios verdes. Este hombre habla del cambio del uso del suelo, causante de una tercera parte del calentamiento global. Este era el camino del río Tena. Y si alguien viene y le tapa el camino, tiene que buscar por dónde pasar, tiene que destruir todo lo que está a su paso. ¿Por qué se interpusieron en el camino del río? ¿Quién autorizó que se construya todo esto? Bosques talados para construir casas o sembrar cultivos de ciclo corto. Lo ocurrido en el Tena y en otras partes del mundo tiene un solo responsable y es el hombre, quien con el uso desde hace 200 años de combustibles fósiles y la deforestación ha causado un desequilibrio, ocasionando una nueva realidad climática. Para este experto en cambio climático, el efecto invernadero no es una casualidad sino una consecuencia de la elevación en 2 grados de la temperatura del planeta. El hombre ha intensificado el efecto de invernadero que lo hemos tenido por siempre. Eso es irreversible. Lo que se trata ahora es de que el incremento de la temperatura no sea tan alto para que los impactos no sean tan desastrosos, sobre todo los sistemas de la vida. Hoy rige un estado de emergencia en la provincia del Napo. La maquinaria empezó a trabajar. Los albergues acogen a las familias que no tienen dónde ir. Algunos espacios se han implementado como grandes comedores populares. Otros se resisten a salir y lloran su desgracia al pie de sus cultivos. Con ese mantener a mis huevos para el colegio, a la escuela. Yo no tengo nada. Escenas como esta se repiten todos los días y todos los años en el Ecuador y el mundo. Mientras el hombre parece estar ciego ante la evidencia que somos nosotros los causantes de nuestras propias tragedias, teniendo cada vez menos alternativas. La una se adaptan a las nuevas condiciones, la segunda puede migrar a condiciones donde puedan vivir, o la tercera desaparecer, morir. La naturaleza en el planeta Tierra no dejará de existir por culpa del ser humano. Lo más probable, como van las cosas, es que sea el ser humano quien deje de existir en el planeta Tierra. Es realmente penoso lo que está sucediendo. El Tena y el Ecuador necesitan de su ayuda. Para conocer cómo ayudar, por favor visite nuestra página web www.tvecuador.com.
Y hay que preguntarse cuánta culpa tenemos nosotros, los humanos, en los desastres que nos afectan. ¿Cuántas de esas casas estaban construidas en antiguos cauces de ríos que hoy, gracias a estas fuertes lluvias, han regresado?